del natalicio de Mariano Escobedo y casi 123 de su fallecimiento, y nos negamos a pensar que él sea una figura histórica atrapada en libros, cuadros, monumentos o museos. Por el contrario, Mariano Escobedo sigue siendo una figura viva en sus ideales, sus luchas, sus anhelos, su ejemplo de buen gobierno y su generosidad por la patria. Aprender, escuchar, entender a Mariano Escobedo, a nuestro general leonés, es tener la posibilidad de comprender mejor la realidad que vivimos y tener mejores herramientas para transformarla. Escobedo fue figura clave de la segunda transformación nacional y su pensamiento, sus acciones, son lecciones esenciales para la cuarta transformación, la que a nosotros nos toca completar, perfeccionar y hacer irreversible. Así es un gran honor contar con la presencia del distinguido escritor y académico Felipe Ávila Espinosa para impartir esta conferencia magistral intitulada Mariano Escobedo y la Guerra de Reforma. Estimado Felipe, bienvenido a Escobedo, bienvenido a la capital de la transformación de todo Nuevo León. Bienvenido a la tierra de la 4T norteña y de los transformadores del norte. Bienvenido porque hace falta dar nueva presencia a nuestro general, porque él es prueba contundente de que en Nuevo León llevamos la transformación en la sangre. Mariano Escobedo, el hombre que no pudo terminar sus estudios, el arriero, el soldado que peleó en 2 invasiones, el estratega, el general, el héroe y el gobernante, son prueba de que el humanismo, el gobierno del pueblo y para el pueblo, el respaldar el crecimiento, el apoyar a la economía, el gobernar bien para crear prosperidad y después compartirla, son fuerzas que siempre han estado en nuestra sociedad norteña. Hace casi 168 años inició la Guerra de Reforma, que fue la gran transformación mexicana por la que Benito Juárez buscó que se creara un capitalismo democrático, uno que terminara con una sociedad de privilegios e injusticias que habían oprimido al pueblo desde la colonia. Y hoy, esa lucha por un país más democrático y parejo continúa. Hoy ya no la encabeza Benito Juárez, pero la encabeza moralmente nuestro juarista de cepa, Andrés Manuel López Obrador, como fundador del nuevo humanismo mexicano. Y nos guía con serenidad y firmeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al frente de un gobierno que hará fructificar los ideales y nuevas prioridades nacionales, protegiendo nuestra soberanía. Y es esencial que revisemos las lecciones de la segunda transformación nacional, la Guerra de Reforma, porque estamos viviendo una nueva reforma mexicana, una que se gana con votos, con debates, con resultados de gobierno social, una nueva reforma mexicana que, si hacemos nuestra parte, será tan importante y trascendente como la de Juárez, Lerdo de Tejada, Melchor Campo, Santos de Goyal, Guillermo Prieto y, por supuesto, Mariano Escobedo. Y así como en 1987 el ideal era crear un capitalismo democrático, hoy el ideal es construir una sociedad que genere crecimiento económico para compartir prosperidad. Una sociedad donde el crecimiento económico genere crecimiento social. Una sociedad donde la justicia social vaya acompañada de una economía pujante, inversión con certeza y con sabor al acero y el empuje emprendedor del norte. Hoy estamos siguiendo los ideales de Juárez para que en esta nueva lucha de reforma, este segundo piso de la cuarta transformación, podamos aquí en el norte, en Nuevo León, hacer más fuerte el humanismo social de nuestro fundador y de nuestra presidenta
sumándole con absoluta lealtad los ideales del capitalismo social, del industrialismo norteño. Y esto lo estamos haciendo bajo el modelo de gobierno de la 4T norteña. La reforma de nuestro tiempo está en marcha y el general Escobedo debe ser el general de la 4T norteña, el general que siga guiando una lucha generosa por hacer más grande a México y también más moderno, más próspero y armonioso a Nuevo León. Ese es el cambio histórico que tenemos la fortuna que le haya tocado hacer realidad a nuestra generación, porque de verdad estamos viviendo tiempos históricos. Así que adelante, y que la 4T norteña salga fortalecida de esta conferencia, conociendo mejor las raíces que la hacen fuerte, efectiva, y que la vinculan con el escobedismo de nuestro tiempo, el nuevo escobedismo y el nuevo juarismo, vuelto gobierno que genera crecimiento, acción y prosperidad social en el Plan México, el plan de la presidenta y de la nueva reforma, que eso quede muy claro. Estimado Felipe, adelante, muchas gracias y te escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor acompañarlos en esta ceremonia, en este evento cívico que además tiene lugar en una fecha emblemática para las y los mexicanos, que es el 24 de febrero, el día de nuestra bandera. Acabamos de tener una ceremonia muy linda, muy emotiva, muy patriótica, con niñas y niños de preescolar y de primaria que tuvieron el acto por el cual rindieron protesta a nuestra insignia patria. Y de verdad que estar en una ceremonia así a uno lo conmueve, a uno le cierra la garganta, porque ver a esas niñas y esos niños con ese amor, con ese patriotismo, con esa entrega, con ese cariño por lo que es México que simbolizamos en nuestra bandera nacional, es algo realmente emocionante. Agradezco al presidente municipal de Mariano Escobedo por esta invitación, a su equipo que me ha tratado de maravilla desde que llegué a esta bella tierra de Monterrey, pero sobre todo agradezco a todas y todos ustedes que hoy están aquí con nosotros acompañándonos. Me pidieron que diera una plática acerca de la Guerra de Reforma, la segunda transformación de nuestra historia, y que la vinculara con un mexicano excepcional, con un patriota como pocos, que por fortuna para todas y todos ustedes nació en estas tierras. Sin duda, Mariano Escobedo es una gloria nacional, pero sobre todo es una gloria para todas y todos ustedes que tienen la fortuna de compartir esta maravillosa tierra. Voy a situar históricamente la Guerra de Reforma y también a tratar de hacer algún recorrido por el presente que hoy estamos viviendo, porque me parece que la historia no es una cosa muerta. La historia no es algo anecdótico, no es algo que vemos en monumentos, en ceremonias, en edificios, en calles, en avenidas que tienen el nombre de los héroes y de las heroínas que nos dieron patria y que ya es cosa del pasado. Por el contrario, la historia está
está estrechamente vinculada a nuestro presente. Está por todos lados, para donde volteemos. A veces no nos damos cuenta, pero estamos inmersos en la historia, estamos haciendo historia. El hecho de que hoy podamos tener esta ceremonia con todas y todos ustedes es el resultado de la historia del pueblo de México, porque gracias al esfuerzo de todas esas generaciones y generaciones de mexicanas y mexicanos que construyeron una patria nueva, un país libre, independiente y soberano, que crearon las constituciones que todavía hoy siguen rigiendo nuestra vida, es que podemos estar aquí. Porque el hecho de que podamos tener un gobierno democrático, que podamos expresar libremente lo que pensamos, que podamos manifestarnos, que podamos salir a las calles, que tengamos libertad de creencias, que tengamos acceso a la educación universal, laica, obligatoria y gratuita, es algo que no nos fue dado. No es casual que tengamos estas libertades, estos derechos y estas garantías. Por el contrario, estas libertades, estos derechos y estas garantías han sido conquistas de la lucha incansable de miles de mujeres y de hombres que dieron lo mejor de sus vidas para construir esta patria de la que hoy gozamos. Y quiero empezar esta plática situando al nacimiento de México como una nación libre, independiente y soberana. Como todas y todos saben, el 16 de septiembre de 1810, en la madrugada, el cura Miguel Hidalgo Costilla llamó a miles de indígenas, de afrodescendientes, de castas, de mestizos y de criollos a ponerle fin a una etapa colonial que duraba ya 300 años. En 1810 todavía no había México, lo que existía era la Nueva España. Y la Nueva España era la sociedad que construyeron los conquistadores y colonizadores españoles que derrotaron, sometieron y dominaron a millones de indígenas, hombres y mujeres que vivían en estos territorios americanos. Y lo que construyeron los conquistadores y colonizadores europeos fue una sociedad de castas, una sociedad en donde un pequeño grupo de poderosos controlaban los principales puestos del ejército, del gobierno y de la iglesia, y en donde había una pirámide social en donde en la cúspide de esa pirámide estaba un pequeño grupo de españoles nacidos en España. Tenía un segundo escalón compuesto por los españoles nacidos en América, que se llamaban criollos. Tenía un tercer escalón más abajo compuesto por los mestizos, por esta mezcla entre la sangre indígena con la sangre española, y a partir de ahí seguían escalones bajando en donde estaban los hijos de las mezclas de la sangre europea y de la sangre indígena con la sangre africana, porque llegaron decenas de miles de esclavos y de esclavas africanas que fueron arrancados por la fuerza del continente africano y traídos por la fuerza a trabajar en condiciones de esclavitud. Y la mezcla de estas distintas sangres, de la sangre europea con la indígena, con la africana, dio lugar a una enorme variedad de nuevos seres humanos, hombres y mujeres conocidos como las castas, que estaban en lo más abajo de la sociedad novohispana. En 1810 todavía había
esclavos. Había hombres y mujeres que no eran dueños de su vida, que no eran dueños de su cuerpo, que sus hijos y sus hijas tenían que vivir en las mismas condiciones de esclavitud que sus padres. Por eso, con el llamado de Hidalgo, lo siguieron miles y miles de indígenas, de mestizos, de afrodescendientes, de castas que no podían soportar una vida de miseria, de marginación, de esclavitud y de sometimiento. Y por eso, en unos cuantos días, Hidalgo construyó un ejército popular insurgente con más de 100,000 combatientes, con hombres y mujeres que se lanzaron con lo que tenían a la mano, con palos, con piedras, con hondas, con machetes, con unos cuantos caballos, una gran movilización popular que en 6 meses hirió de muerte al sistema colonial. En 6 meses el ejército de Hidalgo destrozó el corazón económico de la Nueva España, que eran las minas del Bajío, el centro de la Nueva España, que además era el motor de la economía mercantil en el mundo, porque la plata que salía de las minas de Guanajuato y de Zacatecas se iba directamente a España y de España pasaba al resto de los países europeos y de Europa pasaba a Asia, de manera que la plata mexicana era la moneda de circulación que permitía los intercambios de prácticamente todo el mundo de esa época. Bueno, la rebelión de independencia encabezada por Hidalgo y continuada por Morelos destrozó la columna vertebral del sistema monetario internacional. Es decir, lo que pasó aquí, en lo que 11 años después sería México, alteró el rumbo de la historia del mundo. Y eso es algo que se sabe muy poco y que hay que saber apreciar, porque lo que pasó aquí en el nacimiento de México como país libre, independiente y soberano tuvo repercusiones en todo el mundo en el siglo XIX. Bueno, después de 11 años de guerra, de independencia, finalmente se logró consumar la libertad de México. Se terminó con la esclavitud, se terminó con los tributos, se terminó con una sociedad dividida en castas, se dio paso a una nación libre, independiente y soberana que redactó la primera constitución de nuestra república. Y si bien nacimos como un imperio en manos de Agustín de Iturbide, ese imperio duró muy poco porque la nación mexicana, que estaba surgiendo a la vida independiente, no quería ser una monarquía, quería ser una república, quería ser una confederación de estados libres, independientes y soberanos, unidos en un pacto federal que se materializó en la primera Constitución de México, la de 1824, que estableció un sistema de gobierno republicano con estados libres y soberanos, con 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, con una sociedad en donde los ciudadanos eran iguales ante la ley, aunque hay que aclarar que en esa época los ciudadanos eran solamente los hombres. Cuando se habla de libertades, cuando se habla de derechos, por desgracia, y no solamente en México, sino en la mayor parte del mundo, esos derechos y esas libertades no incluían a las mujeres. En el caso de México, tuvieron que pasar casi 200 años, más de 200 años, para que las mujeres finalmente conquistaran su derecho a que se reconocieran todos sus derechos políticos. Fue hasta 1953 cuando las mujeres pudieron votar y ser votadas, y
Y a partir de entonces las mujeres no han dejado de avanzar, no han dejado de conquistar espacios públicos en la educación, en la economía, en la política, hasta el momento de hoy en que por primera vez tenemos a una mujer gobernando a México, y eso es en sí mismo un gran acontecimiento histórico. Bueno, México consumó su independencia en 1821, en 1824 se constituyó como República Federal. El primer presidente de la República fue un insurgente, Guadalupe Victoria. El segundo presidente fue Vicente Guerrero. Vicente Guerrero era descendiente de africanos, era un mulato de piel oscura y fue el primer presidente de México de origen africano. Eso también es un orgullo para las minorías étnicas, para los pueblos originarios y para los pueblos afrodescendientes. En 1829 decretó la abolición de la esclavitud, logró vencer los intentos de reconquista español y, sin embargo, en México, que surge como nación libre, independiente y soberana en 1821, es una nación que enfrenta muchísimos problemas, porque después de 11 años de guerra de independencia, la economía estaba destruida. Había nuevos liderazgos, muchos de los líderes insurgentes o también muchos de los líderes realistas que permanecieron en nuestro país se hicieron los amos y señores en sus regiones, controlaron los gobiernos locales y no se podían poner de acuerdo en cuál era el proyecto de nación que debería unificar a la nueva nación mexicana. Y surgieron dos bandos que primero se llamaron insurgentes contrarrealistas. Los insurgentes eran los seguidores de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, de Leona Vicario, de la corregidora Josefa Ortiz, de todas las mujeres y hombres que hicieron de México un país independiente. Y sus enemigos eran los partidarios de la monarquía, de la iglesia, del ejército realista. Eran los que se oponían a la independencia de México y una vez que no pudieron evitar que México fuera país independiente, trataron de que México siguiera siendo monarquía. Fueron derrotados en 1823 cuando se derrocó a Agustín de Iturbide y se abrió paso a una república. Y sin embargo, el pleito, la disputa por la nación entre estos dos grupos que habían luchado durante la independencia continuó, pero bajo otro nombre. Los insurgentes, después de la independencia, se convirtieron en federalistas, pero primero en republicanos, después en federalistas y después en liberales. Y los que se oponían a la independencia, que habían sido realistas durante la guerra de independencia, después se volvieron monárquicos. Y cuando fueron derrotados, se volvieron centralistas. Y cuando fueron derrotados, se volvieron conservadores. Pero en todo el siglo XIX en México, lo que testifica es la lucha a muerte en los campos de batalla entre dos proyectos de nación, el de los liberales contra los conservadores. Se estuvieron disputando el poder encarnizadamente durante prácticamente todo el siglo XIX. Cuando uno se asoma a la historia, fíjense un dato muy curioso y también muy triste. Entre 1821, que triunfa la independencia, y 1867, cuando se derrota a Maximiliano, que es la segunda independencia de
En nuestro país hubo 52 gobiernos, hubo 2 monarquías, hubo más de 20 presidentes y en ese periodo hubo un personaje central al principio que fue el gran caudillo militar que es el tristemente célebre Antonio López de Santa Anna. Pero también ya hacia la segunda mitad hubo una generación extraordinaria de patriotas mexicanos, la generación de la Reforma, encabezado por Benito Juárez, una de las generaciones más brillantes de nuestra historia, de la cual formó parte de manera destacada Mariano Escobedo. Pero en esos 50 años, poco más de 50 años, cuando México estaba consolidándose como una nueva nación, perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Porque cuando México nace como país independiente, nuestras fronteras iban desde la Alta California en el norte hasta Panamá. Todo eso era el territorio de México. Y muy pronto, en 1823, cuando Iturbide se declara emperador, todo Centroamérica se separa de México y ya nunca más regresó. Entonces México comenzaba en el sur, desde la frontera con el río Suchiate y desde el norte hasta la Alta California. Pero después tuvimos otras segregaciones, otras pérdidas de territorio. En 1836, Texas se independizó y México no pudo conservar un estado enormemente rico, pero que estaba descuidado, en donde la mayoría de la población no era de origen mexicano, sino que eran anglosajones, protestantes, que habían ido penetrando poco a poco en el territorio tejano hasta llegar a ser mayoría y que decidieron unirse a los Estados Unidos en 1845. Pero México, además, en este tiempo tuvo 3 guerras contra potencias internacionales. En 1836 perdimos Texas, en 1838 sufrimos la invasión de la Armada Francesa, que por un pretexto banal nos invadió en actitud de guerra, reclamando los supuestos daños que se habían ocasionado a un pastelero francés, en lo que se conoce como la Guerra de los Pasteles. Pero la guerra más trágica fue la que tuvimos con Estados Unidos, porque Estados Unidos nos invadió en 1846 en una guerra de conquista totalmente injusta. Estados Unidos ya era una potencia continental, estaba ya consolidándose como la primera economía de todo el continente americano y tenía al ejército más poderoso del continente americano. Y nos invadió y nos derrotó, nos humilló, ocupó la capital de la República, la Ciudad de México, en 1847, el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, por desgracia, la bandera que ondeaba en el centro del Zócalo capitalino no era nuestra amada bandera patria, sino que era la bandera de las barras y estrellas. Después de esa trágica derrota, Estados Unidos nos arrebató más de la mitad de nuestro territorio. Se quedó con lo que hoy es Texas, con Arizona, con Nuevo México, con California, con toda la parte noroeste de Estados Unidos, y esa fue una tristísima derrota histórica. Pero por si no fuera suficiente, después de la guerra con Estados Unidos se vino la guerra de reforma, porque siguieron luchando los conservadores contra los liberales. Los conservadores querían establecer un gobierno
oligárquico, los liberales lograron redactar una constitución ejemplar, la Constitución de 1857, que por primera vez estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, porque hay que recordar que en 1857, cuando se redacta la Constitución, el clero católico era el principal poder económico. La mayor parte de las tierras de la agricultura estaba en manos de la Iglesia. Era el principal poder financiero, era como el banco de la época, pero además era el principal poder cultural, porque la sociedad mexicana era una sociedad católica casi en su totalidad, y era el principal poder educativo, porque la educación estaba en manos de iglesias que controlaba el clero católico. Y vivíamos realmente en un estado confesional, donde la iglesia era el principal protagonista de la sociedad mexicana a mediados del siglo XIX. Y eso no podía seguir así, porque estábamos en manos de los curas, estábamos en manos del poder del Vaticano, del Papa de la época. Tenía un poder enorme y sin contrapesos. Y por eso se hizo la Constitución de 1857, que le quitó el poder al clero, que estableció el Estado laico, la separación entre el poder religioso y el poder político, que estableció derechos iguales para todos los ciudadanos, que estableció las garantías individuales como una conquista fundamental y que estableció la libertad de cultos, que era algo impensable, porque tú, si no eras católico, no podías ir a una iglesia de otra religión, protestante, evangélica, maometana, budista, confucionista, lo que fuere. En México la única religión permitida era la religión católica. Bueno, después de muchas discusiones se estableció una constitución ejemplar, pero esa constitución fue desafiada por la Iglesia Católica y por los altos mandos del ejército. Incluso el Papa de la época desconoció la Constitución y llamó al pueblo de México a que no obedeciera a la Constitución. Y la Iglesia se declaró en rebeldía. Y se produjo una guerra civil entre todo un sector de la sociedad mexicana conservadora, oligárquica, la que tenía la mayor cantidad de recursos económicos, de tierras, que le declaró la guerra a la Constitución y le declaró la guerra al gobierno legítimamente constituido. Y se produjo una guerra civil que duró 3 años, de 1858 a 1861. Ocurrió en México una terrible guerra entre hermanos, entre hermanas, entre los liberales contra los conservadores. Nuevamente ganaron los liberales, derrotaron en toda la línea a los ejércitos conservadores apoyados por el clero. Y sin embargo, los conservadores no se cruzaron de brazos y no aceptaron su derrota. Y al no poder ganarle a los liberales con sus propios recursos en México, fueron a pedirle ayuda al extranjero. Y fueron a hablar con Napoleón III, que era el emperador de Francia, que tenía el ejército más poderoso del mundo en esa época, y le ofrecieron el territorio nacional. Fueron a decirle a Napoleón III que pusiera a un príncipe extranjero para gobernar a México. Y Napoleón III aceptó y envió a un sector del ejército más poderoso de la época, con casi 8,000 soldados, que invadieron nuestro territorio,
en 1862 y que sin embargo fueron derrotados en una de las mayores hazañas militares de nuestra historia, el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla. El ejército mexicano, con muchos menores recursos, con menos hombres, pero con una brillantísima